En lo profundo de las montañas de Chiapas, México, se encontraba un pequeño pueblo llamado Santa Rosa. En este rincón pintoresco y humilde vivía una mujer llamada Valentina, cuyos ojos brillaban con determinación y nobleza. Sin embargo, a pesar de su fortaleza, Valentina guardaba en lo más profundo de su corazón una vergüenza que la atormentaba: la humildad de sus abuelos. Don José y doña María, los abuelos de Valentina, eran campesinos trabajadores que habían dedicado su vida a labrar la tierra y cultivar los sueños de sus descendientes. A pesar de su honestidad y bondad, Valentina sentía vergüenza de su origen humilde, de la sencillez de su hogar y de las historias de sacrificio que se tejían en su familia. Una tarde soleada, mientras Valentina paseaba por el mercado local, se encontró con un anciano vestido con humildad y sabiduría. Era Jesús, un anciano errante que escondía en su mirada la sabiduría de los tiempos. Sin mediar palabra, Jesús se acercó a Valentina y le dijo con voz suave pero firme: «El orgullo que sientes por tus raíces humildes es la semilla de la grandeza que llevas dentro». Intrigada y conmovida por las palabras del anciano, Valentina decidió seguirlo. Jesús la condujo a un viejo templo abandonado en las afueras del pueblo, donde le revelaría una lección que cambiaría su vida para siempre. Los susurros del pasado resonaban en las paredes de aquel lugar sagrado, preparando el escenario para un encuentro entre el orgullo y la humildad, entre la fuerza y la compasión. En una pequeña ciudad en el corazón de México, vivía una mujer llamada Camila. Aunque tenía una belleza radiante y una sonrisa encantadora, algo en su mirada revelaba un dolor profundo. Camila siempre había ocultado sus humildes orígenes, avergonzándose de sus abuelos que trabajaban en el campo para sobrevivir. Un día, mientras paseaba por el mercado, Camila se topó con un anciano con ojos amables y arrugas marcadas por los años. Era Jesús, un hombre sabio y compasivo que parecía leer el alma de aquellos que se cruzaban en su camino. Sus palabras resonaban con una verdad que traspasaba la apariencia superficial. Jesús se acercó a Camila y con voz serena le preguntó: «¿Por qué llevas la vergüenza como un manto cuando tus raíces son el tesoro más grande que posees? Tus abuelos labraron la tierra con amor y sacrificio. Su sudor y esfuerzo son la semilla de la cual florece tu ser». Intrigada por sus palabras, Camila sintió una mezcla de sorpresa y curiosidad. Jesús la invitó a reflexionar sobre su pasado, a abrazar su historia con gratitud y orgullo. Aquella conversación resonó en lo más profundo de su ser, despertando emociones que había mantenido sepultadas por años. Ahora, con su corazón entreabierto y la mente inquieta, Camila se enfrentaba a una encrucijada. ¿Aceptaría la lección que Jesús le ofrecía o seguiría ocultando sus raíces como un secreto vergonzoso? Los recuerdos de sus abuelos humildes aguardaban paciente en su memoria, listos para revelar sus verdaderos tesoros escondidos. ¿Qué camino elegiría Camila en esta búsqueda de autoaceptación y redescubrimiento? Jesús observó con atención a la mujer que se avergonzaba de sus abuelos humildes. Sus ojos reflejaban tristeza y confusión. Sin decir una palabra, la llevó a la vieja plaza del pueblo. Allí, frente a la estatua del héroe local, la hizo detenerse. «¿Ves a este hombre?», preguntó Jesús, señalando la figura de bronce. «Fue un hombre de origen humilde, como tus abuelos, pero su valentía y generosidad lo convirtieron en un héroe para todos nosotros. No importa de dónde vienes, sino quién eres y qué haces con lo que tienes». La mujer, con lágrimas en los ojos, comprendió la lección que Jesús intentaba enseñarle. Sentía un nudo en la garganta al recordar las veces que había renegado de sus raíces, de la sencillez de sus abuelos. Ahora, frente a la estatua del héroe local, se sentía avergonzada de su actitud pasada.
Jesús la miró con compasión. Nunca es tarde para enmendar nuestros errores y valorar de dónde venimos. Tus abuelos pueden no haber tenido riquezas materiales, pero te han legado un tesoro mucho más valioso: la humildad, la bondad y el amor. Honra su memoria siendo la mejor versión de ti misma. La mujer asintió, con el corazón lleno de gratitud por la lección recibida. Se prometió a sí misma nunca más avergonzarse de sus raíces y seguir el ejemplo de sus abuelos con orgullo y gratitud en su corazón. Al día siguiente, María se levantó con un nudo en el estómago. Sabía que tendría que enfrentar a Jesús una vez más en la clase de literatura. Mientras caminaba por los pasillos de la universidad, sintió las miradas de los demás estudiantes sobre ella, recordando la vergüenza de la noche anterior. Al entrar en el aula, Jesús la saludó con una sonrisa amable, pero María apenas podía levantar la vista del suelo. Durante la clase, Jesús propuso un debate sobre la importancia de las raíces y la identidad en la literatura mexicana. María se sintió incómoda, pensando en sus abuelos humildes y en la brecha que sentía entre ellos y su vida universitaria. Jesús notó la incomodidad de María y decidió abordar el tema directamente. Con voz tranquila pero firme, comenzó a hablar sobre la valentía y el sacrificio de aquellos que luchan por un futuro mejor para las generaciones venideras. María levantó la mirada sorprendida al escuchar sus palabras. Poco a poco, Jesús fue tejiendo una narrativa emotiva que conectaba el pasado humilde de María con las oportunidades que tenía en el presente. Le recordó que sus abuelos, a pesar de no tener educación formal, le transmitieron el valor del trabajo duro y la honestidad, cualidades que la estaban guiando en su camino académico. Al final de la clase, María se acercó a Jesús con los ojos brillantes de emoción y gratitud. En ese momento, comprendió que la humildad y la fortaleza de sus raíces eran su mayor tesoro y que debía honrar a sus abuelos viviendo una vida significativa. ¿Qué lecciones crees que María aprenderá en su viaje de autodescubrimiento? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Después de la emotiva conversación con Jesús, Elena se sentía abrumada por una mezcla de emociones. Por un lado, se sentía agradecida por la lección de humildad que había recibido. Por otro lado, el peso de la vergüenza por haberse avergonzado de sus abuelos humildes la consumía por dentro. Decidió visitar la tumba de sus abuelos al día siguiente. Mientras caminaba por el cementerio, una sensación de paz invadió su ser. Se arrodilló frente a las tumbas modestas y dejó flores frescas como señal de respeto y arrepentimiento. En medio de su reflexión, escuchó una voz familiar a sus espaldas. Se dio la vuelta y vio a su tía Rosalía, la hermana de su madre. Rosalía la miraba con ojos llenos de comprensión y cariño. Elena, siempre supe que llegarías a comprender la verdadera esencia de nuestra familia, dijo Rosalía con voz suave. Elena rompió en llanto y se abrazó a su tía con fuerza. Entre sollozos, le pidió perdón por haberse avergonzado de sus raíces, por no haber valorado el sacrificio y la dignidad de sus abuelos. Rosalía la sostuvo con ternura y le susurró al oído: «El perdón es el primer paso hacia la redención, querida. Tus abuelos estarían orgullosos de ti». Elena sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Había aprendido la lección más importante de su vida. La verdadera riqueza reside en el corazón y en el amor que se siembra en el camino. Ahora, con humildad y gratitud, estaba lista para honrar el legado de sus abuelos y enmendar sus errores del pasado. La mañana siguiente, Jesús se levantó temprano para prepararse. Estaba decidido a enseñarle a María una lección que cambiaría su perspectiva. Mientras preparaba todo, recordaba a sus abuelos, trabajadores humildes pero llenos de amor y sabiduría.
Sabía que en el corazón de María también había bondad y compasión, solo necesitaba aflorar. Cuando María llegó, Jesús la recibió con una sonrisa cálida y la llevó a un pequeño mercado local. Mientras caminaban entre los puestos de comida y artesanías, María notó la alegría en los rostros de los vendedores y compradores. Jesús le presentó a las personas, escuchó sus historias y compartió risas con ellos. En un rincón del mercado, vieron a una anciana vendiendo hermosas artesanías. Jesús se acercó a ella y comenzó a conversar. La mujer, con arrugas marcadas por el tiempo, contó su historia de lucha y perseverancia. María escuchaba atentamente, con los ojos llenos de admiración. Jesús compró una pequeña artesanía y se la regaló a María. «Esto lo hizo mi abuela», dijo la anciana con una sonrisa. María se conmovió al instante, sintiendo una profunda conexión con la historia y el amor que la artesanía representaba. Al regresar a casa, María reflexionaba sobre el día. Se dio cuenta de que la humildad y la bondad no estaban ligadas a la riqueza material, sino al corazón y a las experiencias de vida. Jesús había tocado su alma de una manera que nunca olvidaría, enseñándole a valorar y honrar a sus abuelos humildes con todo su ser. ¿Qué lección crees que Jesús quería transmitir a María en este momento clave de la historia? Comparte tus pensamientos y emociones en los comentarios. Esa mañana, Jesús y María se encontraban paseando por el mercado local en Ciudad de México. Mientras caminaban entre los puestos coloridos, una mujer de mediana edad se acercó tímidamente a Jesús. «Señor, por favor, tengo una petición para usted», dijo la mujer con la mirada baja. Jesús la miró con compasión y le hizo un gesto para que continuara. «Verá, Señor, yo siempre me he sentido avergonzada de mis abuelos. Ellos eran campesinos humildes, no tenían educación ni riquezas. Y yo siempre quise esconder su origen», confesó la mujer con angustia. Jesús la escuchó atentamente y luego, con voz suave pero firme, le respondió: «Tu vergüenza solo te está alejando de tus raíces y de la verdadera esencia de quién eres. Tus abuelos, con su humildad y trabajo duro, te han dado la base para ser la persona que eres hoy. En vez de avergonzarte, deberías honrar su legado». La mujer se quedó en silencio, con las palabras de Jesús resonando en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un peso liberado de sus hombros. Lentamente, una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. «Gracias, Señor. Nunca antes había visto las cosas de esa manera. Prometo honrar a mis abuelos y llevar su legado con orgullo», dijo la mujer, con gratitud en sus ojos. Jesús sonrió, sabiendo que había tocado el corazón de aquella mujer y le había mostrado el valor de la humildad y el amor familiar. Juntos continuaron su camino por el mercado, con la mujer sintiéndose más ligera y llena de gratitud por sus raíces humildes. Jesús observó con atención a la mujer frente a él. Sus palabras habían revelado un profundo sentimiento de vergüenza por sus humildes raíces. Sin embargo, en sus ojos, Jesús vio algo más que vergüenza. Vio dolor y negación de su identidad. Con una voz tranquila pero firme, Jesús se dirigió a ella. «Tu historia y la de tus abuelos humildes son la esencia de lo que eres. No hay vergüenza en tu pasado, solo la belleza de la lucha y el amor que te ha traído hasta aquí». La mujer lo miró sorprendida, sus ojos llenos de lágrimas. Jesús continuó: «Tus abuelos pueden haber sido humildes, pero su espíritu de sacrificio y determinación ha sido heredado por ti. Eres un reflejo de su fuerza y valentía». Las palabras de Jesús resonaron en lo más profundo del alma de la mujer. Las barreras de vergüenza comenzaron a desmoronarse, dando paso a una profunda conexión con sus raíces y su identidad. Ya no mires atrás con vergüenza, sino con gratitud por todo lo que tus abuelos han sacrificado por ti.
Honra su memoria viviendo con orgullo y dignidad, llevando su legado con la frente en alto, concluyó Jesús con una sonrisa comprensiva. La mujer se arrodilló ante Jesús, con lágrimas de liberación y gratitud en sus ojos. Finalmente, había encontrado la paz y el perdón en sus raíces humildes, abrazando con amor la historia de sus abuelos y la suya propia. ¿Qué lección aprenderás de esta historia? Comparte tu reflexión en los comentarios. María se encontraba en el patio trasero de su casa, contemplando el atardecer sobre las montañas de Chiapas. Recordaba con cariño las palabras de Jesús sobre la importancia de honrar a nuestros antepasados, sin importar su condición social. Meditaba en silencio sobre sus abuelos humildes, quienes tanto habían luchado por darle una vida mejor. De repente, una sombra se proyectó sobre ella. Era Jesús, que había decidido visitarla en ese momento de introspección. María se sintió abrumada por su presencia, temiendo que él también juzgara a sus abuelos por su origen modesto. Jesús, con su mirada serena, se sentó a su lado y le dijo palabras de consuelo. Le recordó que la verdadera grandeza no provenía de la riqueza material, sino de la bondad del corazón y la fuerza del espíritu. María se emocionó al escuchar sus palabras, sintiendo un profundo alivio y gratitud por su comprensión. Jesús le entregó un pequeño paquete envuelto en papel dorado. Al abrirlo, María descubrió una fotografía antigua de sus abuelos, con una nota que decía: «El amor y la valentía de quienes te precedieron son el fundamento de tu propia historia. Honra su legado con orgullo». Las lágrimas inundaron los ojos de María, quien finalmente entendió la lección que Jesús le había enseñado. Abrazó la fotografía con reverencia, sintiendo el peso y la belleza de sus raíces. En ese instante supo que nunca más se avergonzaría de sus abuelos humildes, pues su amor y sacrificio eran su mayor tesoro. La mujer miró a su alrededor, sintiendo el peso de la vergüenza en su pecho, mientras Jesús la observaba con calma. En ese momento comprendió que la humildad de sus abuelos era su mayor tesoro, un legado de sacrificio y amor que la había moldeado. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, mientras se arrepentía de sus palabras hirientes y se acercaba a Jesús en busca de perdón. Él la abrazó con ternura, recordándole que la verdadera grandeza radica en el corazón y en el respeto por nuestras raíces. La mujer, transformada por la lección aprendida, se comprometió a honrar la memoria de sus abuelos con orgullo y humildad. Jesús sonrió con complicidad, sabiendo que había sembrado una semilla de comprensión y amor en el alma de aquella mujer. Al final, mientras el sol se ponía en el horizonte y las sombras se alargaban en el suelo polvoriento, la mujer supo que el valor de una persona no se mide por sus posesiones materiales, sino por la nobleza de su espíritu y la gratitud por sus raíces. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido de tus antepasados? Comparte tu experiencia en los comentarios y recuerda siempre honrar tu historia con amor y respeto. Nunca olvides de dónde vienes ni quiénes te han moldeado.